Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. México y Estados Unidos iniciaron formalmente la revisión del TEMEC, pero con distintas expectativas sobre su futuro. El primero espera sirva como protección legal al comercio y quitar aranceles, mientras el segundo, ajustarlo a su política proteccionista y de seguridad económica. Los primeros contactos son un respiro para la continuidad del acuerdo que deberá concretarse el próximo 1 de julio. La imagen del representante comercial estadounidense y Marcelo Ebrard en Washington con sus equipos relajan la apnea de asfixiantes declaraciones de Trump contra el TEMEC y el temor de que prescinda de él. Pero insuficiente para despejar la incertidumbre sobre el resultado. La nueva lógica comercial estadounidense como tema de seguridad nacional en su rivalidad con China y Rusia abre distintos escenarios sobre su destino y de la firmeza, por supuesto, de México ante las amenazas de Trump. Para México es imprescindible, no solo por el comercio, sino como asidero jurídico para defenderse del unilateralismo y discrecionalidad del nacional proteccionismo de Estados Unidos. Confía en que estar en el mayor bloque comercial del mundo es el mejor disuasivo para que Trump no lo dinamite. Mientras que Estados Unidos espera cortar dependencias con Asia y asegurar su expansión en el hemisferio occidental para acceder a materias primas y materiales críticos para sus cadenas de suministro. México rehúye llamarlo negociación y acepta iniciar contactos bilaterales sin Canadá. Pero, ¿qué está dispuesto a ceder? ¿Hasta dónde podrá resistir a Trump? Lo debatimos y analizamos aquí en Blanco y Negro. Comenzamos. Es la primera ronda de conversaciones. Esto va a ser todo el día de hoy con USTR. Esta primera ronda es para que cada país presente su visión general y la segunda es cómo vamos a trabajar. Aquí hay un equipo de México más o menos amplio. La visión de México es reduzcamos la dependencia respecto a otras regiones, trabajemos en conjunto, en equipo. Dos, veamos qué queremos hacer con reglas de origen cada uno de los dos. Y tercero, cómo aseguramos la cadena de suministro de nuestros países. Esta es una primera ronda de conversaciones bilateral y pues con Canadá yo creo que en el futuro se van a integrar. Ellos, tiene que ser, somos 3 países. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí tienen las declaraciones de Marcelo Ebrard el día que arrancaron, hace unos días, la semana pasada, las conversaciones formales. Pero ¿y qué es lo que esperan cada uno, Estados Unidos y México, del tratado? ¿Cuáles son sus expectativas? Vamos a entrar a discutirlo y me da mucho gusto. Tenemos una excelente mesa para poder abordar este tema con especialistas en la materia. Marta Bárcenas, embajadora eminente y columnista del Heraldo. Duncan Wood, integrante del Wilson Center y director general del Horse International. Y por supuesto también Eduardo Solís, consultor internacional, vicepresidente nacional de Concanaco y expresidente de la MIA. Y además ha estado en un montón o en varias de los procesos de negociación de varios tratados comerciales. Muchas gracias a los 3 por estar con nosotros. Los saludo con mucho gusto. Y si les parece, Marta, arranco contigo. Después de oír a Ebrard e incluso contrastar, tenemos más tarde el inserto también del representante comercial de Estados Unidos, lo que me salta es las visiones tan distintas que tienen. ¿Crees que estén esperando lo mismo o qué espera cada uno? Bueno, es evidente que lo que espera Estados Unidos y lo que espera México no es necesariamente lo mismo. Estados Unidos siguió un proceso de consultas claramente delimitado y precisado por la legislación de implementación del TEMEC, mientras que México nunca tuvo una legislación de implementación que lo obligara a un tiempo de consultas. La Secretaría de Economía llevó a cabo algunas de estas reuniones con empresarios por todos los estados, pero nunca tuvo la profundidad del proceso de consultas en México que marcó la propia ley en Estados Unidos a las consultas del representante comercial. Entonces, creo que es muy claro que el gobierno de Estados Unidos siempre tuvo
muy bien definidas qué era lo que iba a preguntar y en qué marco va a revisar el TEMEC. Y son básicamente 4 preguntas, Pepe. Primero, es la evaluación de la implementación del TEMEC en todos sus aspectos. Y ahí, por ejemplo, es el tema central de evaluar cómo se percibe que ha cumplido cada país con las disposiciones del TEMEC. Y ahí es donde vamos a tener una larga lista de percibidos incumplimientos por parte de México en temas como energía, como impuestos, como facilitación y rapidez en las autorizaciones de COFEPRIS, etcétera. Segundo, el proceso de consultas decía identificar recomendaciones que el representante comercial deba negociar en el proceso de revisión. Y ahí si vemos los más de 1,500 comentarios, 1,514 comentarios para ser precisos, que se mandaron en el proceso de consultas y luego los más de 30 paneles que se llevaron a cabo en las audiencias públicas del 3 y el 4 de diciembre, están claramente identificados los temas que el representante comercial tiene mandato de negociar. Y uno de ellos es, por ejemplo, el elevar las reglas de origen en el sector de automotriz. Quizás otro sea implantar reglas de origen en otros sectores. Otro es reclamar el principio de trato nacional que está en el capítulo 2 del TEMEC para las empresas de Estados Unidos y Canadá en el sector energía. Estos son ejemplos de las recomendaciones que tiene ya claramente el mandato el representante comercial. Tercero, tiene que identificar los factores que afectan el clima de inversión en América del Norte y en cada país y la efectividad del TEMEC, fíjate nada más esto, en promover la inversión y la competitividad de Estados Unidos y su liderazgo en productividad y tecnología. Así, no de la Estados competitividad Unidos. de América del Norte, es de Estados De Unidos. Estados Unidos. Y ahí es donde viene el tema, por ejemplo, de la reforma judicial en México, la desaparición de los órganos autónomos, porque son factores que afectan la certidumbre jurídica y el clima de inversión. ¿Sí? Y cuarto, proponer estrategias para fortalecer la seguridad económica y la competitividad de América del Norte, así como en asuntos relacionados con políticas no respetuosas del mercado y las prácticas de otros países. Es decir, el elefante en el cuarto, China. Completamente. Eso es el mandato que tiene el representante comercial. Nosotros nunca tuvimos en México un mandato similar. Entonces, si bien se llevaron a cabo consultas y la Secretaría de Economía ya anunció el resultado de algunas de ellas, como es que se mantenga la trilateralidad del acuerdo, que se flexibilice el mecanismo de respuesta rápida laboral, que ojalá que no se incrementen las reglas de origen, la verdad es que tenemos mucha más claridad en las expectativas de Estados Unidos de temas precisos que en las expectativas de México. Yo diría que la expectativa de México se resume en que continúe el TEMEC, porque es el ancla del desarrollo económico. Pues ahí está, Duncan, qué gusto de verte, como siempre, un placer que nos acompañes. Y sí, lo dice Marta y lo decía antes también Ebrard, se trata de ver cuál es la visión general, así lo dijo el canciller. Y yo te diría, pues, lo que hemos escuchado, además de lo que acaba de introducir Marta, es México quiere que se quiten los aranceles, mientras Estados Unidos parece que pone justo el énfasis en algo, en un modelo muy diferente a la lógica con la que se construyó el TEMEC, que es el de la seguridad económica. Es decir, no veo una visión común hacia futuro, pero ¿tú cómo ves? Mira, yo creo que primero tenemos que reconocer que estamos enfrentando una época del sistema internacional con gran volatilidad por causa del gobierno de Donald Trump y de que estamos enfrentando hoy en día un Estados Unidos que realmente quiere sacar provecho del sistema internacional de las relaciones bilaterales, trilaterales. Segundo, tenemos que reconocer que para Estados Unidos el TEMEC es cuestión de competitividad, es cuestión de competencia estratégica con China, pero para México es una cuestión existencial.
Y la verdad es que para México sería muy, muy difícil tener crecimiento económico sin el TEMEC. Y en Estados Unidos, en Washington sobre todo, adentro de la administración, reconocen este hecho básico de que México necesita más a los Estados Unidos que Estados Unidos a México. Y por eso se sienten en una posición muy, muy fuerte. Y por eso pueden exigir, por eso pueden demandar cambios en la legislación interna de México. También pueden exigir que México cambie su política exterior o política comercial con países como China. Y por eso hay tanta presión en temas como bien mencionó Marta, reglas de origen, la relación con China, en cuanto al clima de inversión y estabilidad jurídica para los inversionistas. Y no hemos mencionado a Canadá. Y hay una falta de respeto enorme en Washington hoy en día, adentro de la administración para Canadá. Entonces, todo el enfoque hoy en día es sobre México para negociar un acuerdo con México y a ver si Canadá se une a este acuerdo después. Entonces, es algo que yo creo que yo nunca esperé ver algo así en la relación entre México y Estados Unidos. Pero sobre todo entre Estados Unidos y Canadá. Eduardo, en efecto, lo que ponen sobre la mesa tanto Marta como Duncan es las preocupaciones que hay en México por las asimetrías. Pero la pregunta es, a ver, ¿solamente son asimetrías comerciales, el diferente peso de la economía, o también es una situación o la expresión de la necesidad que tiene México de protegerse de la discrecionalidad y el proteccionismo que hemos vivido desde que llegó Trump? No hay que olvidar, Pepe, gracias por invitarme a esta mesa tan interesante. Saludo, por supuesto, a la embajadora Bárcenas y, por supuesto, también a Duncan. Gracias. Mira, hay que reconocer que, primero que nada, el TEMEC claramente está bajo presión. Me parece que hay una diferencia fundamental en que estamos hoy viviendo una tensión clara entre la lógica económica, en donde la lógica económica nos empuja a que debemos integrarnos más como bloque. Es la lógica económica. Sin embargo, la lógica política que busca proteger mercados internos y en particular Estados Unidos el suyo, y lo hemos estado viendo, por supuesto, durante este segundo periodo de gestión del presidente Trump. Ajá. Hay un dato clave que no podemos soslayar. Estamos hablando de que hoy comerciamos 1.5 trillones de dólares al año y de los cuales 800 mil millones de dólares son bilaterales entre México y Estados Unidos. O sea, está tan intrincada nuestra relación, Pepe, que como hemos dicho en otros programas aquí mismo, una pieza, por ejemplo, de autopartes puede cruzar 8 veces entre México, Canadá y Estados Unidos. Por eso bien lo decía Duncan, a Canadá no lo podemos dejar fuera. La cadena de proveeduría automotriz está íntimamente ligada entre los tres países porque desde 1994, en que inició el Telecán, dimos a través de la letra del Telecán ese mandato. Me parece a mí que el reto no es reinventar el tratado, sino no descarrilarlo. No podemos permitir que se descarrile el tratado y poner en perspectiva que sí hay tensiones y las tensiones pueden estar en energía, en lo laboral, en lo automotriz, incluso en el agro. No lo podemos negar, Pepe. Pero justamente para eso existe el TEMEC. Lo que nosotros tenemos que hacer es fríamente sentarnos. Hay que recordar que las pláticas formales inician hasta el 1 de julio. Estas no son pláticas formales, son pláticas informales, hay que subrayarlo. Sí, son importantísimas, pero las pláticas formales empiezan el 1 de julio y no podemos dejar de mencionar que para Estados Unidos es incomodísimo porque tienen elecciones en noviembre y esas elecciones les ponen una piedra en el zapato en estas discusiones. Creo que hay mucho que platicar, Pepe, pero
sobre todo decir, sí, Estados Unidos puede venir con todo, pero no hay que olvidar que el 40% de las autopartes que ellos importan y principalmente para sus plantas vienen de México. 40%. Si tú tomas el segundo, tercero, cuarto y quinto proveedor, que está Canadá, China, Alemania, entre ellos, juntos no llegan a ser el 40% que representa México. México, si para la producción de autopartes a Estados Unidos, se paran plantas en Estados Unidos. Es decir, ellos lo tienen muy medido, por eso no han puesto aranceles de la 232 a los autopartes, sí a los autos. Pero esa es la razón, porque saben que esos son balazos en el pie. Creo que estamos íntimamente ligados y lo vamos a ver seguramente en nuestra plática, Pepe, contigo más adelante. Bueno, por lo pronto, el que hayan empezado estas mesas técnicas que deberán concretarse, como dice Eduardo, el 1 de julio ha sido un respiro frente a las declaraciones permanentes de Trump contra el TEMEC, el desprecio y considerarlo irrelevante. Y yo te preguntaría, Marta, ¿es suficiente con que esto, digamos, abra el escenario de que haya continuidad y que la continuidad o la firma del tratado lleve a quitar aranceles? ¿Para nosotros sería suficiente? ¿México te tendría que dar por bien servido con esas dos cosas? A ver, Pepe, yo voy a hacer referencia específicamente al capítulo del TEMEC que se refiere al proceso de revisión. Ese es el capítulo 34 del TEMEC. El capítulo 34 del TEMEC, y se los leo, dice, el 34.7.2 especifica que a los 6 años de la entrada en vigor, que es justamente julio del 2026, se hará una, comillas, revisión conjunta sobre su operación y se tomarán recomendaciones y medidas solicitadas por cada parte. Ahí es donde México puede solicitar que se eliminen los aranceles por ser violatorios del TEMEC, que lo son. Después, el 34.7.4 dice que prevé que si una de las partes no confirma su deseo de extender el acuerdo por otros 16 años, el acuerdo ahorita tiene vigor de 2020 a 2036. Ajá. Se supone que el artículo 34 dice que en esta revisión los 3 estados pueden decir queremos que continúe otros 16 años, es decir, hasta el 2052. Si alguno de los 3, que yo creo que va a ser Estados Unidos, no confirma su deseo de extender el acuerdo, entonces la Comisión de Libre Comercio, que es la que se va a reunir en julio, va a reunirse a su vez cada año para revisar el estado de cumplimiento de las recomendaciones que se hagan en julio o en agosto. Yo creo que ese es el escenario que vamos a ver entre julio y agosto, que no va a haber una prórroga del acuerdo hasta 2052, pero sí va a haber una larga 42. lista que yo le llamo la lista de lavandería, en donde va a decir, a ver, tú Estados Unidos has incumplido en esto según México y Canadá, tú Canadá has incumplido en esto y tú México has incumplido en esto. Debemos de ser conscientes que la lista de supuestos incumplimientos de México, que yo creo que algunos son ciertos, es mucho más larga que los incumplimientos de Estados Unidos y de Canadá. Y el cumplimiento, el pasar del incumplimiento al cumplimiento va a implicar hacer ajustes en leyes nacionales y en reglamentos. Y entonces cada año se va a revisar cómo va el proceso de cumplimiento. Y así podemos llegar hasta 2036, en donde el tratado se extingue, o entre 2026 hasta 2035, de repente los 3 países pueden decir, no, pues vamos a extenderlo otros 16 años. Pero todo dependerá de cómo se vaya revisando anualmente el cumplimiento. Para mí ese es el escenario que va a suceder. El tercer escenario, que es el más negativo, es el que Estados Unidos o Canadá digan, pues yo me retiro del TEMEC. Y entonces el retirarse del TEMEC surtirá efecto 6 meses después de la notificación. Y entonces o te quedas sin marco jurídico o vas a acuerdos bilaterales. Yo veo este escenario muy improbable,
porque ni a Estados Unidos le conviene retirarse, ni pensar en el retiro de México o Canadá, porque toda la región de América del Norte y Estados Unidos mismo perdería muchísima competitividad, y porque tampoco están las condiciones políticas internas en Estados Unidos para pasar de un acuerdo trilateral a unos bilaterales que tengan que ser ratificados por el Congreso. ¿Y por qué no está la situación política? Porque ya bien se dijo, están las elecciones de medio término. Muy difícil que pase entre julio o agosto y noviembre acuerdos bilaterales que sustituyan al TEMEC. Yo lo veo casi imposible. Y probablemente en noviembre el Partido Republicano pierda el control de la Cámara de Representantes, con lo cual se complicaría mucho pasar un acuerdo. Lo que sí podemos ver es esta revisión anual por un lado y quizás un mandato a los 3 países de negociar protocolos modificatorios o adicionales al tratado de temas que no fueron incluidos en su momento. Ejemplo, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Pues por lo pronto, toda esa parte del proceso, Marta, pues nos colocaría en uno de los peores escenarios que han dibujado las propias autoridades mexicanas. Si algo no quieren es que el tratado sea revisado cada año como si se tratara, digamos, de un tutelaje. ¿Y por qué? Porque no se va a revisar el tratado entero. Se va a revisar el cumplimiento de las áreas percibidas donde hay problema. Solamente ahí donde se detectaron los incumplimientos. Exacto, donde haya acuerdo, que haya incumplimientos y recomendaciones, esas recomendaciones concretas es lo que se va a revisar, no el tratado cada año. Me voy a tener que ir a una pausa rapidísimo y regreso con Duncan para que tratemos de conectar esto, con la nueva lógica comercial vinculada a la seguridad que está guiando buena parte de las relaciones internacionales de Estados Unidos en el mundo y particularmente, como lo sabemos, en el hemisferio occidental, porque eso también va a tratar de que se refleje en el TEMEC. Vamos a un corte rápido, estamos en blanco y negro, volvemos. Formal negotiations with Mexico on the USMCA, and we are doing it just as the president said. We're having talks separately with Canada, but we've moved along with Mexico. Canada is behind on this. With Mexico, we're already at the stage of some formal talks. We're going to be talking about rules of origin, which is really a term of art that talks about how much content in the goods that are being traded between the United States and Mexico are from the United States and Mexico. We just don't want Mexico to become a hub for goods imported from Vietnam or China or somewhere else. If we're going to have some kind of a deal, it has to be a deal for Mexico and the United States, and the goods should be made up of content from Mexico and the United States. Estamos de vuelta en blanco y negro. Ahí tiene la posición también en el arranque de los primeros contactos del representante comercial de Estados Unidos. Y hay una cosa que es muy clara, Duncan, tú lo decías en tu primera intervención, el TEMEC para Estados Unidos, la expectativa es que sea eficiencia y competitividad, pero distinta a la del Telecán, que estaba más bien relacionada con lugares o salarios baratos o lugares donde producir, sobre todo descansando en los costos. Eso era pero esta es otra lógica distinta. Y la lógica distinta tiene que ver con Asia, tiene que ver con China, con la rivalidad con China y con una nueva palabra que domina hoy prácticamente todas las conversaciones de comercio internacional, que se llama seguridad económica, es decir, el acceso a materiales críticos para poder asegurar las cadenas de suministro. Esto es lo que busca Estados Unidos. Esto puede conseguir en la revisión o renegociación del TEMEC. ¿Tú qué crees? Las cadenas de suministro se han vuelto un tema de gran importancia en Washington durante los últimos 6 años. Y con gran razón, porque Estados Unidos sigue siendo muy vulnerable en temas de minerales críticos, por ejemplo, en semiconductores y otros temas. Pero sobre todo, Estados Unidos quiere fortalecer su postura, su posición en el sistema comercial internacional, sobre todo porque está viendo que China
a pesar de que Estados Unidos está aplicando aranceles muy, muy fuertes en contra de China y está en una guerra comercial con China, China está expandiendo su influencia comercial en todo el mundo. Su superávit comercial está creciendo cada año. China se está cambiando hacia un nuevo modelo de industria, fábricas sin luces, con solamente robots. Y las fábricas en Estados Unidos no pueden competir con eso. Entonces, eso es un punto de que México debería reconocer, que México tiene que ser parte de la estrategia de competitividad global para Estados Unidos, que solamente con México en su esquina, Estados Unidos puede competir con China a nivel internacional. Y por eso es tan importante que llegamos a un acuerdo. Pero, Estoy 100% de acuerdo con Marco. Pero perdón que te interrumpa. En que no vamos a llegar a un acuerdo este año. Perdón que te interrumpa, pues. pero es justo lo que dijo Ebrard. Ebrard lo que está diciendo es, desde los primeros contactos, la visión que tenemos común es la de reducir las dependencias con Asia, es decir, China. Sí, ya lo aceptamos. Sí, así es. Sí, lo aceptamos, pero tenemos que mostrar cómo México es parte de la solución, no solamente parte del problema que personas como Donald Trump han reconocido. Y por eso yo creo que México puede ser muy proactivo en hacer cambios en su legislación, su marco regulatorio adentro de México, para hacerle más atractivo a los inversionistas, más atractivo para Estados Unidos también. ¿Cómo ves, Eduardo? ¿Tú coincides? ¿Está bien que, como hemos venido haciendo, porque ya hemos incluso legislado, sancionar, por ejemplo, el comercio con China a la luz de los aranceles, que esta nueva visión sea la que domine el tratado? Es decir, encerrarnos en el bloque de Estados Unidos, de Norteamérica. A ver, sí, yo creo que no podemos poner a China como solo el centro de todo, pero tampoco podemos negar que es el elefante en medio de la sala. O sea, el 30% de la manufactura global se lleva a cabo en China y Norteamérica requiere tener un bloque muy sólido, como lo decía Duncan, con sus palabras muy claras. Nosotros como Norteamérica tenemos que hacer frente a China y a Asia en general. Y por supuesto, reconociendo que el TEMEC no es solo comercio. El TEMEC es una estrategia geopolítica frente a otros bloques en el mundo. Y por supuesto, entre ellos está Asia y está China. Pero nosotros no podemos poner en riesgo el hecho de mantener un TEMEC que sea moderno, como decía la señora embajadora, un TEMEC que sea moderno, que incluya temas nuevos. Pero déjame regresarme un paso, Pepe, que es muy importante en esta discusión. Si convertimos esta renegociación en un tema político, a partir de julio, Estados Unidos tendrá debilidades muy importantes precisamente por las elecciones intermedias. Estas elecciones de noviembre. A mí me parece que Estados Unidos va a hacer porque la negociación brinque en noviembre para no tener en medio esta discusión. O sea, aplazarla. No hay un plazo, es decir, dices, bueno, reunirse, patear el balón hacia adelante. Me parece que, siendo claros que no hay un plazo, es decir, no es esto de que 1 de julio comienza y está estipulado que a más tardar en tal fecha deberán de terminar esta revisión. No, o sea, esto puede continuar. México puede, por supuesto, presionar en buscar certidumbre, y eso está clarísimo. Mira, Pepe, te lo voy a poner de cierta manera. De nada nos sirve tener libre comercio en el sector automotriz. Nos ponen reglas de origen inalcanzables. Hay que recordar que en 2016, cuando se llevó a cabo la primera negociación del TEMEC, originalmente Estados Unidos puso en la mesa 85% de contenido regional, lo cual la industria no aceptamos.
y nos opusimos y pusimos en la mesa que eso era una pérdida de competitividad brutal. Ajá. Si para llegar al 75%, algunas plantas todavía les falta un año, es decir, lograron tener plazos adicionales para lograr el 75%. Imagínate, 85% es muy, muy complejo. A mí, si me le pones 85%, yo diría, sí, dame 15 años para lograrlo. Además, con una pérdida de competitividad brutal. Entonces, las reglas de origen juegan muy importante. Hoy, por ejemplo, el 40% de un auto tiene que ser de un auto que se fabrica en México, 40% tiene que ser de contenido de autopartes de Estados Unidos más Canadá. Y si es una pick-up, 45. Permíteme más termino la idea, Pepe. Sí, sí. Entonces, imagínate que ese 40% es de Estados Unidos y Canadá hoy como obligatorio de un auto que se fabrica en México. Bueno, si Estados Unidos sale con que ese 40% de Estados Unidos más Canadá, en lo que son componentes que se integran en México, pasar al 50%, pero solo Estados Unidos, es decir, que nos dijeran, el 50% del contenido de un auto que se fabrica en México tiene que ser de Estados Unidos. Vamos, es una manera de decir no te voy a dar libre comercio. Claro. Porque hoy la mayoría de las marcas no logra el 40%, desafortunadamente, sumado Estados Unidos más Canadá. Imagínate, 50% solo Estados Unidos. O que el 70% del acero que hoy se permite que corporativamente lo compras de Norteamérica pasara a ser 70% solo de Estados Unidos. O sea, cosas así que dices tú, de nada me sirve el libre comercio si las reglas que me pones para llegar a ese libre comercio fueran inalcanzables. Son incumplibles. Nosotros tenemos que... Son incumplibles. Entonces, tenemos que ser muy, muy claros y por supuesto, como ya lo decían aquí quienes me antecedieron en la palabra, energía, por ejemplo, pues es un tema altamente político. Estados Unidos usa de un trato preferencial que México tiene a CFE y a Pemex, hay que decirlo con todas sus letras, hay paneles activos y esto puede escalar políticamente, como lo decía ya la señora embajadora. No podemos negar el problema, reconocer esas diferencias, por supuesto, pero enfatizar que la solución está dentro del TEMEC. Hay paneles activos y nosotros tenemos que siempre regresar a la institución del TEMEC. Ahora, ahí Eduardo, Marta, introduce un factor que tú ya lo anunciabas, que me parece muy importante, y es cómo va a jugar aquí la política, y la política se llama las elecciones intermedias en Estados Unidos, pero no se te olvide que también al año siguiente, el 27, va a ser elecciones intermedias también en México. Yo te preguntaría, a ver, ¿qué nos conviene más a los mexicanos? ¿Que el 1 de julio se abra esta negociación y se logre alcanzar acuerdos antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, o tener que aceptar que se den después de la elección, aunque habría quizá un Congreso con una composición distinta? A ver, aquí lo que tenemos es que el propio representante comercial, Greer, le hizo una presentación al Congreso de Estados Unidos, a los comités que por mandato de ley tienen que evaluar la implementación del TEMEC. Y en esa presentación fue muy larga y muy precisa, ¿sí? Y entre otras cosas, dijo que si bien la mayoría opina que hay que seguir con el TEMEC, dijo, el TEMEC ha tenido éxitos, pero tampoco ha sido lo que esperábamos, ¿sí? Entonces, aquí, una vez que él hizo esa presentación al Congreso, el Congreso también le tiene que decir al Ejecutivo de Estados Unidos si quiere o no continuar con el TEMEC, ¿sí? Y aquí, si bien hay críticas de los republicanos al TEMEC, las críticas de los demócratas son otras. O sea, el cambio en el control de la Cámara de Representantes o todo no significaría una mejor situación para México, ¿eh? Vendrían otro tipo de críticas, quizás más fuertes que algunas de las republicanas. Entonces, yo lo que creo, y ahí quizás llevaría a decirle a Eduardo que hay que pensar, yo no creo que las negociaciones formales inicien el 1 de julio.
Creo que un escenario posible es llegar a julio ya con una decisión de cuál va a ser lo que va a pasar en el futuro con el TEMEC, que es el escenario al que yo me refería de la revisión anual, ¿sí? Porque no van a seguir las negociaciones prolongándose en el tiempo. Justamente las conversaciones informales ahora, cuando Estados Unidos las tenga con Canadá y México con Canadá, es para llegar en julio ya con un marco de referencia claro de qué es lo que va a pasar inmediatamente después y qué es lo que podemos aceptar o no. Ya se refería Eduardo con gran claridad como un incremento de las reglas de origen y un cambio racional de las reglas de origen, pues deshacen el TEMEC en sí, más allá de que nos quiten los aranceles a los autos o no. Yo sí creo que por razones de los tiempos políticos en Estados Unidos se van de vacaciones para hacer campaña a las elecciones de medio término, son las elecciones, yo creo que las decisiones que se tomen se van a tomar en julio, no se van mucho más allá, porque después entras a las campañas y entras a la elección misma y no puedes alargar las negociaciones hasta otro año. No le conviene ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Canadá. Entonces, estas pláticas informales van a sentar las bases para tomar una decisión más formalizada en la reunión de julio, que será pues el Comité de Libre Comercio, que es el órgano máximo de la propia burocracia del TEMEC. Pues ahí están dos, digamos, estimaciones de fechas en las que se puede decidir. Duncan, me agarró otra vez, justo ahorita que iba a entrar contigo, la guillotina del tiempo, pero regresando, vuelvo contigo para ver cuál es tu pronóstico. Si en julio ya tendría que haberse tomado una decisión de qué es lo que va a pasar o se pudiera postergar hasta después de la elección intermedia y por supuesto, qué impacto va a tener eso, no solamente en Estados Unidos, sino también acá, en todo lo que nosotros estemos dispuestos a dar, a conceder o acordar y cómo se va a reflejar en los procedimientos internos de la política mexicana, que no es poca cosa. Vamos a un corte rapidísimo y volvemos. Estamos en Blanco y Negro. Estamos de vuelta en Blanco y Negro. Estamos hablando de las expectativas, de las perspectivas del TEMEC. Duncan, me quedo contigo. ¿Cuál es la tuya? ¿Julio se definirá el partido o nos vamos hasta después de las elecciones intermedias? Yo creo que hasta después. Dudo mucho que el tema que va a ser un tema de gran importancia en las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Creo que hay muchos más temas que son importantísimos para los votantes, sobre todo si la economía, la guerra con Irán, el precio de la gasolina, la migración, etcétera, etcétera. Entonces, el TEMEC no va a figurar como un tema importante en las elecciones intermedias. Pero si los republicanos pierden control de la Casa de Representantes, como todos pensamos que va a pasar, dudo mucho que va a impactar sobre la posibilidad o la probabilidad de aprobar o de seguir teniendo apoyo para el TEMEC. Si vemos cómo votaron los representantes de ambos partidos para el TEMEC, fue apoyado casi 100% de ambos partidos. Y sigue siendo este tipo de apoyo por los partidos políticos en Estados Unidos, porque para ellos reciben mucha presión de los intereses económicos, las empresas automotrices y todos, ¿no? Entonces, yo creo que no importa quién gana en noviembre, la probabilidad de tener apoyo del Congreso sigue siendo igual. Para México, yo creo que sí hay obviamente un beneficio en poder tener certidumbre con aprobar el TEMEC en julio, tener un acuerdo. Pero tenemos que reconocer que no todo depende de México y Estados Unidos, también dependemos de Canadá. Entonces, porque sí es un acuerdo trilateral y no vamos a llegar a un acuerdo con Canadá hasta mucho tiempo. Entonces, tenemos que esperar y tal vez no es tan mala cosa, porque si esperamos 3 años más, vamos a tener otro presidente que tal vez no va a ser tan duro con México. Tal vez podemos sacar más provecho de él o ella.
Bueno, ahí a ver, está Eduardo, déjame ir cerrando algunas de las, digamos, discrepancias que se han dado en la mesa que me parecen muy interesantes. La última a la que se refería Duncan y que le había tocado Marta, no ve que pueda ser un tratado que no esté Canadá, aunque hay que decirlo, a México no le conviene y por supuesto lo debilita, pero ha aceptado comenzar con los contactos en Washington sin Canadá. No sé hasta cuándo, dice Ebrard, ya se incorporará, bueno, pues quién sabe cuándo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Puede haber, en vez de un trilateral, un bilateral con México y otro con Canadá de parte de Estados Unidos? ¿Y Canadá se va a incorporar o no? ¿Y qué significa para nosotros esto? Sí, primero aclaro mi posición porque la señora embajadora tiene toda la razón. Digo, sí es aspiracional en que en julio, agosto, y entiendo lo que ella dice, tengamos un acuerdo por lo menos de marco de referencia. O sea, no confundamos tener un acuerdo de toda la revisión del tratado a un acuerdo de marco de referencia, es decir, acordamos que sí, las tres partes queremos tener un tratado y bajo esa base revisémoslo para ver si al final de la revisión mantenemos esa postura. Yo creo que eso sí se puede dar, sería muy benéfico para tener oxígeno en la negociación, pero no deja de estar la espada de Damocles encima hasta que no se termine la revisión del último punto y coma. Creo que es muy importante sí aclarar, por lo menos en mi visión, que yo no veo dos bilaterales. Porque hay un tema de reglas de origen trilateral hoy. Es decir, si desde 1994 y que iniciamos el Telecán y que ya cumplimos los 30 años en el 2024, vamos para el 32 años del tratado, jugando con unas reglas de origen trilaterales en la que Canadá aporta una parte, y no me refiero solo a las autopartes donde los ejemplos hay muchos y son muy claros, de partes que viajan entre los tres países entre 4 y 8 veces para terminar siendo una parte que se incorpora en una planta en Estados Unidos o en Canadá o en México. Pero a ver, perdón que te interrumpa. Esas reglas de origen perdón que te interrumpa, pero a ver, entonces, ¿por qué no haber empezado con Canadá en la mesa desde los primeros contactos? ¿Porque a Estados Unidos le conviene ir negociando por separado? Sí, bueno, una cosa es negociar por separado y otra cosa es que los acuerdos vayan a ser bilaterales como tal. Recordemos que con México se acordaron, por ejemplo, la regla de origen de 40% de contenido de Estados Unidos y Canadá es una regla de origen que solo aparece con México, porque es contenido de Estados Unidos y Canadá de vehículos fabricados en México. Es decir, no podemos soslayar que puede haber acuerdos de acceso bilateral, por ejemplo, el tema de los lácteos que hoy tiene controlado el trigo en Canadá, que molesta mucho a Estados Unidos, o la madera en Canadá, que la tiene controlada y que tiene cupos. Es cierto que puede haber acuerdos bilaterales, pero sigue siendo el acuerdo trilateral y funciona trilateral y las reglas de origen son trilaterales, que para mí es fundamental, porque si los vuelves bilaterales ya es un negocio distinto. Pero déjame mencionar un tema que no hemos traído a la mesa y que lo quiero dejar porque sé que estamos cerrando. Sí. No hay que dejar de lado la importancia de los sectores privados de los tres países. Es decir, para México es importante que se siga pronunciando los sectores en Estados Unidos, no solo en favor de tener un acuerdo trilateral que sobreviva, sino tener un acuerdo que funcione, un acuerdo que sea un acuerdo cumplible. Las contrapartes de la manufactura de autos en México, en Estados Unidos y en Canadá claramente quieren que se mantenga el tratado. Y también hay sectores agropecuarios en Estados Unidos que su mercado más importante es México y ellos quieren mantener el acuerdo. Somos un gran mercado para toda la industria vitivinícola de California. Somos un gran mercado para Estados Unidos en muchos de los productos. El 40% de las autopartes, dije, que importa a Estados Unidos son de México, pero también el 40% de las autopartes que México importa son de Estados Unidos. Bueno, es decir, hoy hay una integración de facto
que no podemos soslayar y no podemos borrar, Pepe. Entonces, pongamos en la mesa que los sectores privados tienen que seguirse reuniendo trilateralmente y pronunciarse fuerte, e ir con los grassroots de Estados Unidos, ir con el Congreso, siempre para poder decirles esto es lo que estamos poniendo en riesgo. No hay que soslayar ese tema. Pues ahí está, y además han jugado un papel muy importante y la influencia que tienen incluso en Estados Unidos es enorme, el lobby empresarial de las grandes empresas es quizá de los pocos que oye o escucha Trump. Se me fue el tiempo y la verdad es que nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero yo les quiero agradecer mucho. La verdad que han estado hoy acá, una mesa muy interesante y que además fue esclarecedora en medio de todo este mar de información y de desinformación que está habiendo alrededor de este tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a la embajadora emérita Marta Bárcenas, economista también del Heraldo, léanla ahí. Y por supuesto, Duncan, muchas gracias por haber estado con nosotros, integrante del Wilson Center y director general del Horst International, y por supuesto Eduardo Solís, que es consultor internacional y además ha estado en muchos procesos de negociación de tratados de libre comercio. Gracias a los tres, de verdad, un placer haberlos tenido acá en esta mesa en blanco y negro. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado aquí con nosotros, hablando de este tema que, como decía Duncan Wood, es fundamental o existencial para el futuro de México. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30, como siempre. Y pásenlo bien. Hasta luego. Adiós.